¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? Siempre ha sido una de las grandes preguntas de la ciencia, sobre todo cuando se trata de una de las especies más exitosas que han habitado nuestro planeta. Para explicar este acontecimiento se han propuesto diversas teorías e ideas, pero sin lugar a dudas el trabajo realizado por Luis Álvarez y su hijo Walter cambiarían para siempre todas estas hipótesis, y en particular por la presencia de un material de origen extraterrestre, el Agente 77. La paleontología se presenta hoy en Crónicas de Ciencia. En lo que se refiere a las extinciones masivas, es importante señalar que el 6 de junio de 1980, la prestigiosa revista Science publicó un extenso artículo con el título Una causa extraterrestre para la extinción del Cretácico terciario. Los autores, encabezados por el físico Luis Álvarez y su hijo el geólogo Walter Álvarez, proponían una explicación concreta para la extinción Cretácico-Paleógena, la colisión con la Tierra de un cuerpo espacial, probablemente de un asteroide o un cometa. El choque de un asteroide, explicaba el artículo, podría haber generado una explosión de tal magnitud que una enorme cantidad de material rocoso pulverizado proveniente del propio asteroide de la roca madre en el lugar del impacto habría sido inyectada en la atmósfera y habría permanecido flotando allí por años. Esto habría reducido considerablemente la fotosíntesis en todo el mundo, provocando una serie de extinciones como la que se observan en el registro fósil. La evidencia de más peso con la que contaban los Álvarez tenía que ver con el elemento 77 de la tabla periódica, el iridio. El iridio es un metal de gran densidad, que es extremadamente raro en la corteza terrestre, pero más abundante en los cuerpos espaciales. Frank Azzaro y Helen Mitchell, coautores en el artículo de los Álvarez, midieron la cantidad de iridio en las rocas de Gubbio en Italia, que recordemos contienen justo la transición Cretácico-Paleógena. Los investigadores encontraron valores muy parecidos en los sedimentos calcáreos del Cretácico y del Paleógeno, apenas minúsculas cantidades del metal. Al hacer la misma medición en la capa arcillosa que se encuentra entre esos dos sedimentos, los científicos se encontraron con valores totalmente inesperados, hasta 30 veces más altos que los sedimentos normales. Por alguna razón, justo en el límite Cretácico-Paleógeno, había un auténtico pic de concentración de iridio. La explicación de estas observaciones fue clara para Luis Álvarez, un físico que ya había sido galardonado con el premio Nobel. La única fuente plausible para una gran cantidad de iridio tenía que ser un cuerpo extraterrestre, probablemente un fragmento de asteroide. Para que el iridio se depositara homogéneamente, tendría que haber sido incorporado en forma de polvo flotando en la atmósfera. La colisión de un asteroide, razonó el físico, podría haber producido una explosión que habría dispersado el iridio junto con material del asteroide y de la roca madre de la Tierra en toda la atmósfera. Álvarez hizo cálculos rápidos. Uno casi se lo puede imaginar garabateando números en una servilleta. Considerando la concentración de iridio en los asteroides, la cantidad de polvo que se genera en una explosión por una colisión, el área del planeta Tierra y la concentración de iridio medida en los sedimentos, Álvarez calculó que un asteroide debía medir entre 7 y 10 kilómetros de diámetro para generar el patrón observado. Una colisión de esa magnitud podría producir un cráter de cerca de 200 kilómetros de diámetro. La gran cantidad de polvo que se habrían incorporado a la atmósfera explicaba no solo el patrón observado de iridio, sino que proveía un mecanismo adicional para explicar las extinciones globales en todo tipo de ecosistemas. En el momento de la explosión, cientos o miles de especies, las más cercanas al punto de colisión, podrían haber desaparecido en cuestión de minutos. Aún más, el efecto global posterior habría podido tener muchas más víctimas. Si el polvo generado por la explosión permaneció por años en la atmósfera, se habría producido una gigantesca sombra que, además de modificar los patrones del clima, habría suspendido casi por completo la fotosíntesis en todo el planeta, provocando la extinción de miles de especies de plantas y, por efectos a través de la cadena alimenticia, también de miles de especies herbívoros y carnívoros. La escéptica respuesta del gremio de los paleontólogos al artículo Álvarez fue casi tan violenta como la explosión postulada en su trabajo. Los tradicionalistas argumentaban que el registro fósil mostraba que la extinción de los dinosaurios había sido un proceso relativamente rápido, pero había tomado varios millones de años para completarse. No se trataba, como lo indicaba la teoría, del asteroide de un evento repentino. Además, reclamaban los detractores, una colisión de la magnitud postulada por Álvarez debía haber dejado huellas claras
más allá de evidencias indirectas como el pic de iridio. ¿Dónde está, se preguntaban los escépticos, el cráter que debió haberse formado por la explosión? Al mismo tiempo, un grupo de geólogos postuló una hipótesis alterna a la de los Álvarez. Hace poco más de 65 millones de años, también coincidiendo con la transición Cretácico-Paleógena, se dio en el norte de la India una serie de tremendas erupciones volcánicas que generaron los llamados Trap del Deccan, extensas áreas cubiertas por lava volcánica. Según los geólogos encabezados por Charles Drakes y Charles Officer, las erupciones pudieron durar cientos de miles de años y pudieron producir fenómenos similares a los postulados para el choque de un asteroide. Incluso el iridio podría provenir de las capas interiores de la Tierra, donde es relativamente más abundante que la corteza, y no de una fuente extraterrestre. Al igual que sus colegas paleontólogos Drake y Officer, se preguntaban respecto a la hipótesis de los Álvarez, ¿dónde está la prueba física? Porque nadie ha encontrado un cráter que corresponda en tamaño y en edad al postulado por los Álvarez. Curiosamente, en los años 80, cuando se dio el acalorado debate entre los Álvarez y sus detractores, el cráter más buscado de la historia ya había sido detectado, pero no se le había identificado como la huella del supuesto asteroide de finales del Cretácico. A principios de esa década, Pemex, la compañía paraestatal de petróleo de México, había financiado una prospección en la península de Yucatán, en busca de terrenos propicios para la explotación petrolera. En esos trabajos hizo un estudio de variación gravitacional, lo que permitió localizar anomalías en la estructura de la roca madre. Estas anomalías en ocasiones están relacionadas con la presencia de depósitos de hidrocarburos, por lo que son de interés para las empresas petroleras. En el norte de la península de Yucatán se detectó lo que en un momento fue un gran hueco de unos 180 kilómetros de diámetro, con el centro localizado cerca del pequeño pueblo costero de Chicxulub. Por supuesto, el hueco solo podía ser detectado indirectamente, porque hoy en día está totalmente cubierto por sedimentos acumulados por millones de años. La zona no resultó de interés para Pemex, y los resultados de la explotación se olvidaron en algún rincón de los archivos muertos de la empresa. A finales de los años 80, la información volvió a salir a la luz en un congreso de geólogos y pronto algunos investigadores se dieron a la tarea de investigar si la anomalía de Chicxulub podría ser el buscado cráter de la muerte. En pocos años, con perforaciones y análisis científicos de los Estados Unidos y México, se pudo constatar que el cráter de Chicxulub era justo del tamaño de la edad adecuados como para corresponder con el asteroide postulado por los Álvarez. Más aún, en el sitio se encontraron también restos de cuarzo de impacto, choquet quartz, que son pedazos de cuarzo con una estructura particular que solo puede formarse por una presión enorme y repentina, con la que se esperaría durante la colisión de un asteroide como el descrito. Con esta información es claro hoy en día que en el cráter de Chicxulub se formó justo en el límite Cretácico-Paleógeno por la explosión detonada por el choque de un objeto extraterrestre y que tiene el tamaño justo que se puede predecir a partir de la concentración de iridio en los sedimentos de la transición Cretácico-Paleógena. Durante los últimos 20 años se ha ido acumulando más y más información que hace que la hipótesis original de los Álvarez sea la más plausible para explicar la extinción de finales del Cretácico. Por ejemplo, lo que hace 66 millones de años eran zonas costeras, se han encontrado evidencias del efecto de enormes tsunamis con olas de cientos de metros de alto. Como la intensidad de estos tsunamis fue mayor en las áreas cercanas a Chicxulub, es lógico inferir que esas inundaciones repentinas fueron provocadas por el impacto del asteroide. Se han encontrado también evidencias de fuegos de gran extensión que pudieron producirse por la caída de material incandescente poco después de la explosión del asteroide. El efecto de los eventos volcánicos que formaron los traps del Deccan, así como de los cambios en el clima mundial y en el nivel del mar, no se pueden descartar del todo como una contribución a la extinción. Sin embargo, son cada vez menos los escépticos que niegan un papel preponderante del impacto del asteroide de Chicxulub en la extinción masiva de finales del Cretácico. Tal vez hoy en día Jepsen finalmente encontraría una respuesta más positiva a la encuesta de sus estudiantes hace 50 años, pero con un giro nuevo. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? No todos los dinosaurios se extinguieron, contestaría una considerable mayoría de los especialistas actuales, pero los que sí lo hicieron tal vez desaparecieron a consecuencia de la colisión de un enorme asteroide contra la Tierra. El modelo de Luis Álvarez se puede aplicar sin definir con precisión la identidad del objeto espacial involucrado, que pudo haber sido un asteroide o un cometa,
un modelo de trayectorias de fragmentos de asteroides después de una colisión, identificó en el año 2007 un posible responsable del Cretácico Paleógeno, el asteroide conocido como 298 Batistina. Según William Botke y sus colaboradores, hace 160 millones de años, Batistina, que es parte del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, se estrelló con otro cuerpo espacial y sus fragmentos se esparcieron siguiendo diferentes trayectorias. Uno de esos fragmentos, luego de 95 millones de años de peregrinaje, entró en la órbita de la Tierra y se estrelló contra el planeta. El resto de la historia ya la conocemos. Más recientemente, Lisa Randall y sus colegas han propuesto una hipótesis todavía más asombrosa. Según la astrofísica de Harvard, hace poco más de 66 millones de años, el sistema solar podría haber atravesado el plano central de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde hipotéticamente podría encontrarse un disco de materia oscura. La materia oscura es, según algunos modelos cosmológicos recientes, una enorme cantidad de materia que no emite ni absorbe luz, por ello es oscura, pero que sí produce campos gravitacionales al interactuar con la materia normal. Cuando el Sol atravesó el campo gravitacional producido por la materia oscura, quizás se generaron inestabilidades en los confines del sistema solar, produciendo que un gran número de cometas se precipitaran hacia el interior del sistema planetario. Uno de esos cometas podría haber sido, de acuerdo con Randall, el cuerpo espacial que se estrelló contra el planeta Tierra de hace 66 millones de años. Las dos hipótesis resultan fascinantes, sobre todo porque vinculan fenómenos a muy diferentes escalas de espacio y de tiempo y que aparentemente no tendrían relación alguna. Ambas explicaciones son también en este momento altamente especulativas y basadas en modelos teóricos. Permítame decir de entrada acá a Randall, en la introducción de su reciente libro Materia Oscura y los dinosaurios, que no sé todavía si esta idea es correcta. El tiempo y las investigaciones científicas sobre el tema nos dirán si en los próximos años se hallará evidencia tangible sobre cualquiera de estas dos hipótesis. Este fue el capítulo de hoy. La paleontología se hizo presente en Crónicas de Ciencia, así que nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.